una levadura fermentada. Este es un tema increíble. Todos los temas, cuando yo estudio la palabra, me fascina a mí estudiar la palabra de Dios. Pero esto he descubierto algo que no lo había descubierto en 40 y pico de años. Y este es un mensaje que el Señor me ha dado y también va en conexión con todo lo que está pasando allá en Israel y lo que está pasando con las iglesias hoy en día. Una levadura fermentada. Y el apóstol Pablo, años atrás, 2000 años atrás, a la iglesia de los Gálatas, él le dice, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿De dónde saca el apóstol Pablo? ¿Cocinaba él? ¿De dónde saca esto de la levadura? Es increíble que tantos años atrás se hable de la levadura. Ahora, los israelitas en aquel tiempo comieron pan sin levadura como parte de la celebración de la Pascua, y eso lo sabemos todos nosotros. Pero hay un mandato de Dios sobre Deuteronomios y en la historia y en el Antiguo Testamento. Veamos ese mandato de Dios, hablando de esa levadura, de guardarla. Deuteronomio 16:1 dice, guardarás el mes de Abib, que puede ser marzo o abril, y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová de Dios de Egipto de noche. O sea que la Pascua, esto es señal solo de introducción al mensaje. La Pascua era una ordenanza y una ceremonia que identificaba a Israel como una nación escogida, un pueblo elegido por Jehová, pueblo que a su vez había sido elegido para servir a Dios, por supuesto. Pero ¿qué significa la Pascua de Jehová? En el judaísmo, la Pascua conmemora la historia del Éxodo, cuando el pueblo judío salió buscando la tierra prometida, el éxodo de los israelitas del antiguo Egipto, que se describe en los libros de Éxodo, Números y Deuteronomio, entre otros en la Biblia hebrea. Usted va a ver qué interesante que está esto. Ahora, fue un símbolo de la prisa, dije prisa, fíjese lo que la palabra, cuando usted lee la palabra de Dios hay que detenerse en ciertas palabras. Esto fue un símbolo de la prisa con que los israelitas huyeron de Egipto durante ese éxodo. Y lo dice Deuteronomio 18. Y dice, no comerás con ella, ahí está, pan con levadura. 7 días comerás con ella sin levadura. Todas las cosas que se hacían en el Antiguo Testamento bajo la ley, ¿no? Pan de aflicción. Porque a prisa saliste de Egipto, de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes, esto es como si fuese un castigo, del día en que saliste de la tierra de Egipto, un castigo pero con bendición porque salieron de la esclavitud, y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. ¿Qué tiene que ver la levadura en esto, verdad? Y de la carne que matarás en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. Ahora sabemos que el éxodo ese que tuvo el pueblo de Israel fue rápido, tuvieron que salir escapando de Egipto y se fueron tan rápido que el pan no tuvo tiempo de fermentar. Ahora, acuérdese que todo el Nuevo Testamento, mucho el apóstol Pablo lo saca del Antiguo Testamento. Ninguna palabra no tiene connotación en el Nuevo sino va al Antiguo. Esto es importante porque la Biblia nos dice que los israelitas únicamente tenían que comer pan sin levadura cada año durante la Pascua. ¿Y eso por qué lo tenían que hacer? Como una conmemoración del Éxodo. Salían de la esclavitud de Egipto y eso les recordaba eso. Ya que los hijos de Israel, cuando salieron de Egipto, salieron rápido, apresuradamente, que no tuvieron tiempo para que el pan se fermentara o creciera. Qué tremendo el apóstol Pablo, saca esto del Antiguo Testamento y cómo él después lo convierte en una iglesia en Galacia, espiritualmente para que lo entendamos todos nosotros. Por lo tanto, en esa primera Pascua el pan se hizo sin levadura. O sea que la fiesta de la Pascua incluye los panes sin levadura. Según el léxico hebreo,
El término pan sin levadura se deriva de la palabra matzot, eso es lo que dicen los judíos, que significa pan o pastel sin levadura. Y ese léxico afirma también que a su vez matzot, el matzot se deriva de una palabra que significa drenar o succionar. Al referirnos a esta palabra hebrea, el léxico afirma, en el sentido de devorar con avidez la dulzura. ¡Wow! ¡Qué tremendo sentido le están dando a todo esto! Así que es muy posible que los panes sin levadura, aunque hayan sido pesados y no hayan crecido, pudieron también haber sido de un sabor dulce. Esto es toda una introducción que Pablo saca del Antiguo Testamento y se presenta a una iglesia en Galacia y le habla a los Gálatas. Y cuando hablamos y vemos el contexto de Gálatas, Romanos y todo lo que el apóstol, las 13 o 14 epístolas que el apóstol escribe, nosotros podemos ver que la levadura simbólicamente es un símbolo del pecado. Diga pecado. Del pecado. Y el apóstol Pablo lo tiene que poner esas palabras en el Nuevo Testamento y le habla a los Gálatas y le dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora, si eso lo traemos a la iglesia hoy en día, escuche porque esto es importantísimo, un poco de pecado en una congregación contamina la iglesia. Ahora, usted cuando hablamos de pecado, yo sé que la gente cuando habla de pecado, y el apóstol Pablo no se refiere a esa clase de pecado, cuando uno piensa en pecado, uno dice no adulterarás, no matarás, el aborto, la droga, las bebidas, todo, uno siempre relaciona el pecado en esa área. Pero el apóstol Pablo no se concentraba en esa área de pecado, en esa hamartía, en griego, sino era algo más importante que el apóstol Pablo trataba de enseñar a una iglesia, que vamos a explicar en qué condiciones estaban las iglesias en aquel tiempo. Así como la levadura impregna toda la masa, igualmente el pecado se extiende en una persona, una iglesia o una nación, eventualmente abrumándolos y llevándolos a esclavitud, finalmente a la muerte. Hoy en día, Estados Unidos está enfrentando esta condición pecaminosa. Y usted dirá, sí, pero derechos humanos, el aborto, esta nación, el unemployment. No, es algo más fuerte que eso. Es algo más fuerte que esta nación está atravesando, que no nos damos cuenta nosotros, porque a veces siempre pensamos en lo peor. No matarás. Pensamos en lo peor. Hoy en Argentina tenemos nuevo presidente. Hay 4, 5, 6 naciones, 7 que se unen a Argentina. Pero estaba escuchando al presidente de España. España es el país más degenerado del mundo. Es el país más contaminado. Es el país que ahora tienen un presidente que realmente le da lugar a la libertad, en todo sentido, al pecado, que está contrario al presidente Trump y a Milei, que está contrario a los republicanos, que está contrario a la ley de ser conservador en ciertas cosas. España. Y hay otros países, ¿para qué voy a nombrar? Pero acá Estados Unidos ahora, estamos enfrentando nosotros esa condición de pecado. Dios deseaba que Israel no se olvidara de la esclavitud. Esto que está pasando allá en Israel, en la guerra que estamos viviendo cada uno de nosotros y llorando por la muerte y lo que está pasando allí, no es casualidad. Porque la Biblia dice que nada ocurre por casualidad. Hay un plan y un propósito de Dios detrás de todo esto. Pero Dios deseaba que Israel no olvidara la esclavitud que había sufrido en manos de los egipcios. Eran esclavos. Y también que recordar la manera como Él lo había librado de esa esclavitud. Y el apóstol Pablo
tiene que trabajar, por un lado, con judíos, por el otro lado, con los gentiles. Esto escúchelo porque esto usted quizás no lo había escuchado antes. Porque cuando hablamos del apóstol Pablo decimos es el apóstol a los gentiles. Pedro es el apóstol a los judíos. No, pero un momentito. ¿Qué pasaba en Galacia en ese momento? Pablo le dice a los Gálatas, mire lo que le dice Pablo a los Gálatas. Le dice, ¿libre o esclavos? ¿Qué quieren ser? Qué lindo, me encanta esto. En Gálatas 5:1, y le dice, ustedes, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Pero a quién le habla Pablo? Porque es muy fácil leer Gálatas 5:1 y decir, Pablo le está hablando a los gentiles. Porque eran los gentiles los que tenían que salir de esa esclavitud, aceptar a Jesús, al Mesías, recibir el perdón de las faltas, de sus pecados, y aceptar a Jesús como Salvador. Pero no, Pablo le está hablando también a los judíos. Y Pablo era el apóstol de los gentiles, pero trataba con un pueblo judío cabeza dura. ¿Usted se imagina hoy en día Israel? Yo cuando escuché al cónsul aquí de Israel, cuando habló en una conferencia que tuvimos y él dijo, vamos a ganar la guerra. Ese hombre no sabía ni lo que estaba diciendo. Sí, vamos a ganar la guerra, pero ¿qué tiene que ver la guerra? Esto es más que una guerra, esto es más que matar gente. Y Pablo estaba en aquel tiempo, 2000 años atrás, estando en una iglesia donde acá tenía judíos y donde acá tenía gentiles. Y el apóstol Pablo chiquitito, porque Pablo significa pequeño, él tenía que hablarles y decirles, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora los Gálatas en aquel tiempo acostumbraban a adorar a otros dioses. A otros dioses. Veneraban al dios del cielo, Frigio, Sabacio, el todopoderoso jinete de los cielos traído a Anatolia por los frigios, la diosa madre indígena, civiles, originalmente Quibelea, que significa montaña, quien era la diosa de los antiguos hititas. Ahora, fíjese una iglesia, póngase a pensar hoy en día que Pablo le habla a los gentiles, que somos nosotros, rescatados de ese mundo, pero todavía seguimos adorando a otros dioses. Él tiene que luchar con esa gente, y los judíos que también participaban de esas idolatrías. ¿Cuál fue el problema entonces en la iglesia de Gálatas? Es el problema que tenemos hoy aquí. Usted lo va a ver cuando terminemos el mensaje, se va a ir a su casa y lo va a estar meditando. ¿Cuál fue el problema en la iglesia en Galacia, de Gálatas? El primer concilio de la iglesia trató con un problema único en aquel tiempo. Los judíos que se convirtieron y formaron parte de la comunidad cristiana querían imponer a los nuevos cristianos judíos, a los nuevos cristianos gentiles, los que no venían del judaísmo, muchas costumbres, celebraciones y prácticas del judaísmo. Quiere decir que los judíos querían imponer prácticas a los gentiles que se estaban convirtiendo, prácticas judaizantes. ¿Y cuál era la primera práctica? La circuncisión. Acá usted tiene a los judíos que miran a los gentiles y le dicen, ustedes quieren ser parte de nosotros, se tienen que circuncidar. Y Pablo está en el medio. Esos misioneros enseñaron que los gentiles debían seguir parte de la ley judía para ser salvos. Quiere decir que la mentalidad hebrea, la mentalidad judía, para ser salvo, era la circuncisión. Y Pablo sabe que eso no es verdad. Pero la influencia, escuchen, una iglesia, la influencia, por eso después el apóstol Pablo usa el versículo que estamos nosotros usando hoy en día, un poco de levadura leuda toda la masa. Lo que hay adentro en una iglesia, las influencias de alguien puede afectar
que una iglesia se descarrile, doctrinalmente hablando. Mire lo que usé yo, doctrinalmente hablando, porque el pecado no estaba en que si mataba, que si adulteraba, que si esto, si... No, ¿sabe dónde estaba el pecado? En la iglesia de los Gálatas. El pecado estaba en las doctrinas. Había diversas doctrinas ahí. Diversidad de pensamientos. Eso es lo que pasa en una iglesia, por eso las iglesias se destruyen hoy en día. Ahora, estos misioneros enseñaron que los gentiles debían seguir parte de la ley judía para poder ser salvos. La circuncisión era un rito. ¿Usted cree que circuncidándose una persona ya es salva? No. Sin embargo, el pueblo judío se clavó en eso, que la circuncisión a ellos los hace salvos. Entonces, es posible, incluso probable, que las iglesias de Galacia estuvieron formadas, de acuerdo al estudio que yo realicé, judíos por un lado, gentiles por el otro. Usted imagínese, hoy tenemos judíos para Cristo. Si hay iglesias que son judíos convertidos en Cristo, usted va a decir, tenemos la misma doctrina. Pero si usted se enfrenta que aquí a mi derecha hay judíos y aquí hay gentiles supuestamente convertidos, con la influencia de estos judíos enseñándole a los gentiles que se circunciden. Ahora, usted no puede, es una paradoja que usted puede pensar que hay alguien en la iglesia que a veces puede ser una manzana podrida, de este lado o de este lado. Ahora, Pablo escribe esa carta en respuesta a una crisis doctrinal. Mire, hoy, mire, yo voy a estar enseñando en una iglesia a fin de año, voy a estar predicando en un lugar, y voy a hablar de esto porque esto es la crisis que hay en las iglesias hoy en día. ¿Sabe cuál es la crisis? No es el pecado, el adulterio, las fornicaciones. No, el pecado que hay hoy en día es la doctrina, las falsas doctrinas. Es lo peor que hay hoy en día en las iglesias. Las falsas doctrinas que se aceptan como verdad. Ay, Dios mío, ayúdanos Jesús. Pablo escribe esa carta a los Gálatas, respuesta a una crisis doctrinal surgida en el seno de las iglesias del Nuevo Testamento, la cual consistía en una falsa enseñanza que Pablo llamaba un evangelio diferente. Pablo viene a los judíos acá y a los gentiles y le dice, yo les predico un evangelio diferente. Esta semana pasada estaba escuchando un mensaje de Danny Swagger, que ahora se está diciendo que la salvación es solamente para los gentiles y no para los judíos. Se está tratando de cambiar el concepto de que los judíos no van a ser salvos. Y no es el pueblo escogido de Dios. O sea que hay una versión que está corriendo, haciéndonos pensar a nosotros que ahora la salvación es solo para los gentiles. Ahora, esto era promovido por un grupo de cristianos de extracción judía, probablemente habían sido fariseos, antes de la conversión al cristianismo, porque había judíos fariseos que se habían convertido al cristianismo, y varias traducciones bíblicas señalan como la secta de los fariseos. El partido judío, simplemente los judaizantes. Yo no sé si usted escuchó hablar de la palabra antisemitismo. Es lo que se oye hoy en día en las noticias. Hoy acá en Estados Unidos y en Argentina se está usando mucho esto, porque el antisemitismo es la judeofobia o antijudío, que también se conoce esas palabras de las dos maneras, es el odio a los judíos. Hoy se ha levantado este odio hacia el pueblo judío, diciendo, ya no es el pueblo de Dios. Usted póngase a pensar un poquitito dónde estamos nosotros. Y esas manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen hacia las personas judías. Escuche, en Francia, dentro de poco, de acuerdo a lo que dicen allá en Francia, no quieren tener un solo judío más en Francia.
No quieren más que los judíos estén en Francia. En Argentina está lleno de judíos. Aquí hay judíos por todos lados. Ahora, imagínese usted este antisemitismo. Gracias a Dios que están surgiendo presidentes como Milei, que apoya a los judíos, que va a surgir un presidente en el futuro, que no voy a dar el nombre porque no quiero profetizar en vano, que apoya a Israel, porque el de ahora no está apoyando a Israel. Cuidado, no nos confundamos, este apoyo del presidente actual no es un apoyo legítimo al pueblo de Israel. El que viene, si es que viene, sí va a apoyar a Israel. Pero las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo es para los judíos, los quieren matar. Es odio que hay hacia los judíos. Y a todos los pueblos que hablan lenguas semíticas. O sea, es parte de lo que está sucediendo entre Hamás e Israel. Ahora, hoy llamaríamos esto, escuche, hoy llamaríamos esto crisis doctrinal en las iglesias. Mire, hoy es una locura hoy. Yo me tiro el cabello, cuando veo cosas en las redes y veo iglesias y veo cosas. Es algo que nunca se ha visto esto antes. Iglesias pentecostales pintadas de negros, con luces psicodélicas. Iglesias pentecostales donde las mujeres usan velo. Y usted me dirá, pastor, pero déjelas tranquilas. A mí me dice un hermano, déjalas tranquilas. Sí, yo la dejo tranquila. Pero cuando uno estudia la palabra de Dios, no puedo dejar tranquilo algo que Dios dice que está mal. Y usted dirá, pastor, pero ¿qué daño hace eso? Iglesias pentecostales donde las mujeres van casi desnudas. Iglesias pentecostales donde el pastor se viste como un sacerdote. Y tienen a Cristo crucificado. Yo me acuerdo, no sé, pastora, si tú te acuerdas, pero 33 años atrás, 32, 33, cuando nos pusieron de pastores en la iglesia donde estábamos, la gente entraba a la iglesia y se hacía la señal de la cruz, hermano. Iglesias pentecostales donde la alabanza parece que alaban a Lucifer. Es una alabanza de locos. Mire la alabanza de hoy. Pacífica, suave. Podríamos tener una hora y alabar a Dios y tirarnos ahí, arrodillarnos, buscar la presencia de Dios. Entonces Pablo, el apóstol, confronta a los Gálatas y él les dice, cuídense de la doctrina o de la crisis doctrinal que hay. Eso venía a enfrentarle, porque acá tenía judíos por este lado, gentiles por el otro. ¿Quién eran los convertidos en realidad? ¿Quién tenía la verdad? Si vamos al contexto, en Gálatas 2:16, el apóstol Pablo le dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, ahora le está hablando a los judíos, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. ¿Por qué no nos dejamos de vivir bajo la ley? ¡Qué locura! A mí me desespera ver iglesias que viven bajo la ley, atados. ¿Para qué vino Cristo? Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hoy me decía una persona, le estábamos evangelizando con el hermano Danilo esta mañana a una persona católica, supuestamente católica. Pero me dice, pastor, es que yo hago buenas obras. Yo no le hago mal a nadie. Y le digo, ¿y por qué no te integras a una iglesia? No, eso no. Yo soy buena gente, no necesito estar en una iglesia. Y yo le dije, ¿sabes una cosa? ¿Sabes por qué Adán
después de la caída, se escondía de Dios? No, ¿por qué? Porque había pecado. ¿Sabes por qué la iglesia? ¿Sabes por qué tú no quieres llegar a la iglesia? Porque hay pecado en tu vida. Y la gente se quiere esconder de Dios. La gente no quiere enfrentar la realidad. No quiere reconocer que somos pecadores todos. Claro, ellos nos miran a nosotros y dicen, pero ustedes que dicen ser cristianos, miren los pecados que hay en ustedes. ¿Y qué tiene que ver si somos pecadores? Si no hay justo ni a uno. Ay, pero yo, pastor, yo soy una buena mujer, pero tengo mis hermanas que tienen un hombre, primero andan con un hombre, después con otro, después hijos con este. Mis hermanas son así, pero yo no. ¿Usted ha escuchado eso? Sí, yo lo he escuchado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, dice Pablo. Y le está hablando a los judíos, entiendan, judíos. Ay, pobre el apóstol Pablo. Pobrecito. Yo me lo imagino en aquel tiempo. También nosotros somos hallados pecadores. Es por eso que Cristo ministró de pecado. En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, Pablo dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, entonces, ¿por qué le dicen ustedes, siendo judíos, a los gentiles que se tienen que circuncidar? ¿Sabe? Si usted estudia un poquitito más, las personas circuncidadas, los varones circuncidados, tienen problemas sexuales en un futuro. Después usted pregúnteme a mí por qué. Yo se lo voy a decir a los hombres. Porque la circuncisión, sí, usted me dirá, pero es higiene. Sí, higiene. Pero le va a traer problemas sexuales después. Y después agrega, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y dale, Pablo, y dale. Y hoy tenemos que nosotros predicar en las iglesias, hermanos. Ahí los que están en redes. Tenemos que predicar la verdad, no podemos ocultarla. No vivimos bajo la ley, no estamos esclavizados. Vivimos por fe bajo la gracia. Hoy en día tenemos muchas iglesias que mezclan las leyes del judaísmo con la gracia de Jesucristo. Hay una gran diferencia. Y entonces viene el apóstol Pablo y dice, un poquito de levadura leuda toda la masa. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, un poco de doctrina falsa que entre en una iglesia contamina la verdad. Y verdad hay una sola. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le damos un aplauso al Señor por eso. Sí, claro, hay una sola verdad, no hay más de una sola verdad. Hay un solo Dios, claro, y hay una sola verdad, es Jesucristo. Pero un poco de doctrina falsa que entra en una iglesia contamina la verdad. Y entonces el apóstol Pablo tuvo que aclararle, especialmente a los judíos, Jesús no vino a abolir la ley, sino ¿a qué? A cumplirla. ¡Wow! Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. En Mateo 5:17 dice el apóstol Pablo, no pensáis que he venido para abrogar la ley o a los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplirla. Acuérdese, acá están los judíos, acá están los gentiles y el apóstol Pablo en el medio. O sea que hoy en día nos enfrentamos a la posición opuesta a los de los días de Pablo cuando escribió a los Gálatas. El partido judío en aquel tiempo argumentaba que la ley reemplazó la fe. Ellos querían vivir bajo la ley y no bajo la fe. Y hoy día tenemos un grupo de cristianos que enseñan que la fe reemplazó la ley, que somos nosotros.
Somos salvos por fe, por gracia, dice la palabra. En otras palabras, aducen que a partir de la cruz, la fe anuló la ley y por tanto esta ya no es necesaria para el creyente. La ley sigue vigente, pero no es para salvación. ¿Me está entendiendo usted? ¿O acaso Jesús abolió la ley? No. La ley sigue, pero no para ser salvos. ¿O usted cree, mi hermana, escuche, usted cree que usted viene a la iglesia y se pone el velo y usted va a ser más santa y va a ser más salva que otra que no usa velo? Yo no me explico. Yo trato, o el pantalón, los pantalones. Ah, sí, pero no, en pantalones no voy a venir a la iglesia. ¿Es más santo venir en pantalón o en falda? ¿Cuál es? ¿Dónde está la santidad? Pero vemos en iglesias que hay iglesias, estuvimos en una iglesia, donde las hermanitas, todas en pantalones. Y nadie hacía nada. O sea, hay diversidad de doctrinas que la gente se vuelve loco. La gente no sabe dónde ir. Acá no me gusta, acá no me gusta, acá no me gusta, acá no me siento bien, acá no me siento bien, acá no me siento bien. Y andan de iglesia en iglesia, saltarines son. Pero no están en ningún lado conforme. La ley sigue vigente, pero no para salvación, dice Pablo. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ay, esta persona hoy en día decía, pero yo hago buenas obras, yo soy una persona buena. Sí, le digo, tú tienes un corazón bueno, pero las buenas obras no te llevan al cielo. Sigue diciendo Pablo en Romanos 5:1. Y a los judíos le dice esto también. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, o sea, el regalo, en lo cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea que el propósito de Pablo es escribir a los Gálatas que era para probar que Dios declaraba justo a Abraham. Nunca Pablo se opuso a la ley. Porque el pueblo judío, y algunos todavía que viven en el Antiguo Testamento, piensan en Abraham, el padre de la fe. Abraham tenía promesas de que en su simiente serían benditas todas las naciones, pero no somos salvos a través de Abraham. En otras palabras, dice la Biblia que de la descendencia de Abraham venía el Mesías, el Salvador, su rey, su Señor, y que la ley entregada en el Sinaí en ningún momento invalidaba esa promesa. Y Pablo señala que esa experiencia de Abraham con Dios, en la cual Dios le acredita su justicia mediante la fe, benefició tanto a los gentiles como a los judíos. ¿Cómo eso no lo pueden entender los judíos? ¿Cómo nosotros no lo podemos entender que todavía vivimos pensando en Abraham y en la ley? Y entonces entra el apóstol Pablo y trata de aclarar lo que es importante. Y dice, la ley fue puesta por causa del pecado. A mí lo que más me molesta, hermano Alex, sí me molesta, es ver la luz de un carro de policía atrás mío en el freeway. ¿Cómo me molesta? Reprendo al diablo cuando veo al policía yo. Cuando veo un carro de policía, yo reprendo al diablo. Porque ¿a quién va a buscar? A uno. Miren, los que andan como locos en el freeway, así zigzag, 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 no les pasa nada. Y a nosotros que venimos 67 millas, ni a 80, 67, viene la luz. ¿Usted cree que yo voy a bendecir a un policía cuando me para? ¿Usted cree que le voy a regalar un pal dulce? Un pal de acción de gracias. ¿Cómo era el pan ese, pastora?
Un pumpkin pie. Viene el policía y me para y un pumpkin pie. Una vez a las 7 de la mañana íbamos para San Gabriel. No había nadie en el freeway. Nadie. Y en aquel tiempo teníamos un carro nuevo y le faltaba poner la licencia, el license plate, adelante. La había puesto atrás, pero no la había puesto adelante. Y había un policía ahí parado, que medio dormido, pero vio que no teníamos, vio que anda con el radar. Yo ese radar a veces lo fulminaría. Y apunta y nos para. Y yo digo, no veníamos a alta velocidad, veníamos a una velocidad normal. Domingo a las 7 de la mañana, que estábamos medio dormidos todavía, íbamos para la iglesia. Nos para. Y bajo la ventanilla y le digo, what do you want, money? Me enojé. Así le dije, la pastora es testigo, estaba al lado mío, casi se muere la pastora. What do you want, money? What do you say? Y el otro me contestó, el policía. Y le digo, ¿qué quieres? ¿Plata? ¿Por qué me paraste? No tenés la license plate adelante. ¿Qué querés que haga? ¡Atrás está! La ley de Dios no es pecado, pero si se obedece. Y hay que obedecer al policía. En San Gabriel, saliendo del post office, doblé a la izquierda y las líneas están para doblar a la izquierda, porque están cortadas. Pero en el correo se les ocurrió poner un sign que dice, do not turn left. Como hablo inglés, ¿verdad? Y yo dije, las líneas, mire cómo contradice, a veces te hacen tique pero está mal. Las líneas están cortadas, tú puedes doblar a la izquierda, pero el sign te dice, do not left turn. Y me para un policía, 3 cuadras de la iglesia, 3 blocks. Y me dice, yo te conozco, yo soy el pastor de ahí, sí te conozco. ¿Y por qué me parás? Porque doblaste a la izquierda. Y si sos pastor tenés que obedecer la ley, me dijo. Tomá. Menos mal que no era acción de gracias, sino en vez de comerme al pavo, me lo como a él de pavo. Porque ¿cómo saben ustedes que un pastor se enoja? Claro que se enoja un pastor. Entonces podríamos decir hoy, si la ley de Dios no es pecado, si se obedece, en Gálatas 5:9 Pablo dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Y hoy en día a lo malo se le dice bueno, hoy se le dice bueno al aborto. Hoy se le dice bueno al homosexualismo. Hoy se le dice bueno a la cultura binaria. Hoy se le dice bueno vivir en pareja. Hoy se le dice bueno tener hijos fuera del matrimonio y que el gobierno los mantenga. Todo eso es bueno hoy. Pero para Dios es malo. Y por eso Pablo dice, un poquitito de levadura. Cuando uno permite un poquito, mire, usted déjelo salir a su hijo menor de 18 años, que salga y que vuelva a las 8 a su casa. Usted déjelo salir y un día vuelve a las 9. Usted déjelo salir solo y que un día vuelva a las 10. Al otro día no vuelve. Porque el pecado así va creciendo. Y este país está alimentando a personas que no tendrían que alimentar, sin embargo las está alimentando. Un poquitito, se abusa la gente. Señor, ayúdanos, Jesús. O sea que permita que su hijo haga una cosa fuerte, fuera de la ley de Dios, para que pueda descarrilarse completamente. El apóstol Pablo luchaba con una iglesia mezclada entre judíos y gentiles, doctrinalmente hablando. Eso pensaba que Pablo, sabe que entró alguien curioso y me hizo acordar, cuidado, porque parecía, bueno, whatever. Me hizo acordar que antes de ingresar nosotros a la iglesia en San Gabriel, un poquito antes,
al otro pastor de enfrente de la calle, le tiraron un tiro y el pastor justo se agachó a tomar agua, sí, y el tiro le pasó por acá. Y conocimos al hermano que le tiró el tiro, después se convirtió. Y yo recién cuando entró alguien ahí, medio raro, yo casi me agacho, dije, acá me... No, porque hoy está peligroso. Y más lo que estoy hablando, peor todavía. El apóstol Pablo luchaba con una iglesia mezclada entre judíos y gentiles. Ellos pensaban que Pablo, aplicando la gracia, abolía la ley. Y él les explica, Dios envió un mediador para cumplir la promesa dada por fe, Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Ahí está el mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Ahí está. Para que las promesas, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada ¿a quién? A los creyentes. Yo digo, si estuviera el apóstol Pablo, ¿cómo lo aplaudiría? Qué tremendo hombre de Dios. ¿Cómo sacó estas cosas? Y la levadura se utiliza en la Biblia como un símbolo del pecado. Ahí está. Entonces el pan sin levadura es una representación adecuada de ese tipo de comida, que es puro y sin pecado, que viene de Dios. Israel. Ahí está la lucha. Israel recordaría que su sustento y hasta la vida misma provenía de Dios. ¿Por qué, pueblo de Israel, no lo quieren entender? ¿Por qué los judíos no pueden aceptar al Mesías? Todo esto que está pasando es por eso. Por no aceptar al Mesías. Y quitar a Alá, y quitar a todos los otros dioses, y poner a Jesucristo donde tiene que estar. Durante esa fiesta de 7 días, los israelitas fueron instruidos para eliminar por completo de sus casas cualquier levadura. Y a pesar de que literalmente hicieron esto, la lección más importante fue que trataran de sacar tanto como fuera posible de su corazón y mente palabras y acciones de las influencias de la levadura del pecado. Ahí está la levadura del pecado. Ahora, estas mismas cosas que pasaban en aquel tiempo, esas mismas lecciones se aplican al Israel espiritual en la actualidad. Y viene el apóstol Pablo y dice ahora, limpiaos de la vieja levadura. ¿Cómo? Qué difícil es tratar con los hijos hoy en día. Ayer fui a un barbershop y fueron 2 jóvenes a cortarse el cabello. La pastora es graduada en Beauty Salon, en Argentina. Ella tuvo su propio Beauty Salon. Y yo también tengo licencia de barbers. Somos peluqueros los dos. Ella lo ejerció acá y yo lo ejerzo part-time. Si usted viene a cortarse, no le cobro $30 conmigo, le cobro 60. Porque yo soy specialist. Le hago un corte especial. Usted no lo va a creer, le hago un corte a navaja. No, bueno, tú no tienes mucho cabello, así que no te puedo usar mucha navaja. Usaría navaja solo para cortarte la cabeza. Pero llegaron 2 jóvenes. La tuvo loca a la peluquera, pobrecita. Que un poco de acá, que un poco de acá, que el pelo largo por acá, que el pelo largo. Yo digo, yo los estaba mirando. Si eran mis hijos ya me los hubiera comido en barbecue. Los aso, los pongo en asado. ¡Qué locura hoy en día! Limpiados de la vieja levadura.
Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, diga Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, ya está. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad. ¡Qué tremendo! O sea que hoy la iglesia de Jesucristo, especialmente las iglesias pentecostales, necesitan entrar en una levadura nueva conforme a la palabra. ¡Ay, Señor! Yo quisiera que me nombraran papa, pero no papa del Vaticano. Ay, Dios mío, ayúdame, Jesús. Pablo le dice a la iglesia, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad. O sea que la levadura de la maldad es el ejercicio activo de dañar a alguien. Lo que está haciendo Hamás ahora, el terrorismo, es dañar. Y Dios es un Dios de paz. Y eso es dañar, cortar la cabeza. Estaba mirando el noticiero en el internet y estaba escuchando también un comentario ayer mismo que estaba diciendo Jimmy Swaggart, Danny Swaggart, que estaban viendo un video que le mandaron cuando un judío estaba en el suelo, ya casi muerto, y vino un terrorista y le hundió los ojos con una estaca. Le hundió los ojos. ¡Ah! Eso es maldad. Eso no es asesinato. Eso es maldad. Eso ya sobrepasa lo que es una guerra. ¿Y sabe lo que dijo Jimmy Swaggart ayer? Yo estoy de acuerdo a Gris, 100% con él. Es Satanás esto. Satanás está en Hamás. Satanás está en el terrorismo. Él lo decía, es Satanás que está. Y Satanás se metió en Estados Unidos. Y claro, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra esas huestes espirituales de maldad. Esa gente que le puso esos clavos o lo que tenía en la mano y se le clavó en los ojos. ¿Qué es eso? Un satánico solo puede hacer eso. Dañar a alguien es una lesión real de una persona a otra. Es malicia en hechos. Prácticamente lo que estaba ocurriendo hoy o lo que está ocurriendo hoy aquí en California, que entran a un local y roban y no le hacen nada a lo que roben. Y este gobernador que tenemos hoy en día va a postular para presidente. ¿Estamos locos? El gobernador de California va a postular para presidente de los demócratas. Usted no lo sabía. La doctrina que se debe aplicar en las iglesias hoy en día es una doctrina cristocéntrica. Diga cristocéntrica. Amar a Dios y al prójimo, dijo Jesús. Y hoy en día surgieron diferentes ideologías. ¿Qué quiero decir con ideologías? Hoy la gente está loca. ¿Sabe lo que son ideologías? Han surgido ideologías hoy, que a veces llegan a la iglesia y nosotros le hacemos caso. Por ejemplo, ideología de género, identidad de género, identidad sexual, igualdad de género. Escuche, ahora se están implementando esas ideologías que son doctrinas filosóficas, pero no usando la Biblia. O sea que ahora se implementa más lo que el hombre saca de su mente y se saca la palabra de Dios. ¿Qué pasó con los 10 mandamientos? Debemos volver a la Biblia, dijo este republicano.
¿Usted lo tiene ahí en la foto? Gracias, dé gracias de este hombre. Demos gracias que este hombre, por la gracia de Dios, yo creo que Dios lo metió en un lugar donde el pecado está peor que nunca. Dios puso a este joven, presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Mike Johnson. Y este hombre, escuche, ocupa el segundo lugar en la línea de sucesión presidencial después de la vicepresidenta. Quiere decir que tiene un cargo importantísimo para frenar el pecado. ¿Y sabe lo que hizo el otro día? Él se paró y cuando todos estaban argumentando ciertas cosas, él dijo con la Biblia, debemos volver a la Biblia. Denle un aplauso al Señor por eso. Debemos volver a la Biblia. Y es lo que le dice Pablo a los Gálatas. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora se quieren volver terroristas. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Termino con esto, pastora. Ella se para no porque me está apurando, ¿verdad? Usted, a ver si piensa, la pastora me está apurando. No, se para porque no puede estar mucho tiempo sentada. Pero yo quiero terminar. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú en las redes? ¿Una levadura fermentada con doctrinas falsas? Recuerda lo que dice Pablo. Un poquito de levadura. Pastor, escuche. Cuando tú permites un poquitito de pecado en tu congregación, la congregación se termina. Y estoy hablando de doctrina. Quizás tú puedes ser un cristiano que vivas de iglesia en iglesia, pero solo lo que vas a llevar de iglesia en iglesia es una levadura fermentada con doctrinas falsas. Y no te va a servir. Te van a echar. Si hay pastores que realmente aman la cruz, no vas a poder encajar en ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Yo me acuerdo al principio de mi cristianismo, yo quería que el pastor nuestro en Grace Community Church predicara como Jimmy Swaggart, porque cuando él predicaba, estoy hablando 35, 40 años atrás, cuando él predicaba, pastor hispano, cuando Jimmy Swaggart predicaba, la gente lloraba y yo quería llorar y este pastor no me hacía llorar. Solamente lloraba cuando mi esposa me pegaba. Y eso es doctrina falsa. Eso es implementar la ley. Y yo quería que este pastor hispano me hiciera llorar. Y yo nunca lloré. Y cuando tú llegas a una iglesia que te hacen llorar, tú dices, esta es mi iglesia. Y le decía, pastor, quiero que prediques como Jimmy Swaggart. Hazme llorar. Y él me decía, Pablo, yo no soy Alex Pimentel. Él te hace llorar cuando ministra la alabanza. Pero yo no te puedo hacer llorar. ¿Me estás entendiendo? ¿Verdad que cuando uno está casado con una esposa quiere otra?
Y cuando una esposa está casada con un varón, quiere otro. Y quiere otro. Y quiere otro. Y nunca encuentra al que tiene en mente porque no lo vas a encontrar. Y te frustras. 5 maridos tuviste, si el que tienes no es tu marido, pero lo estoy buscando. Así pasa con el que anda de iglesia en iglesia, buscando al pastor que se le acomode. No el pastor que enseñe, sino el que va a ir quiere yo enseñar. Yo quiero mandar. Un poco de levadura leuda toda la masa. Hermano Alex, ¿quieres?